La lluvia torrencial de finales de verano caía sobre la ciudad como si quisiera ahogarlo todo. El agua golpeaba con fuerza el parabrisas, creando un repiqueteo impaciente. Me recliné, cansada, en el asiento del conductor, y miré el reloj del salpicadero, que marcaba más de las 9 de la noche. Un día más, salía de la oficina cuando la ciudad ya estaba iluminada. La presión de los objetivos de ventas del tercer trimestre pesaba tanto sobre mis hombros que no tenía ánimo para disfrutar de la insólita frescura de la lluvia nocturna. El coche salió lentamente del garaje subterráneo del edificio de oficinas. Los faros barrían la cortina blanca de agua, revelando los charcos que salpicaban el asfalto. De repente, mi mirada se detuvo en la marquesina desierta de una parada de autobús. Al otro lado de la calle, una pequeña figura se encogía de frío. Entrecerré los ojos para ver mejor y reconocí a Eulalia, la mujer del servicio de limpieza temporal que solía trabajar en la planta de mi empresa. Eulalia tendría la edad de mi madre en el pueblo, con un cuerpo delgado y sufrido, un rostro surcado por las arrugas de una vida dura y, sobre todo, una notable dificultad para caminar debido a una pierna coja. A menudo la veía afanada limpiando el pasillo. A veces le daba una fiambrera con comida o una botella de agua, y ella siempre lo agradecía tímidamente con su marcado acento extremeño. A esa hora, seguro que los autobuses ya habían terminado su servicio. Al verla temblar bajo la destartalada marquesina, agarrando con fuerza una raída bolsa de plástico, una indescriptible sensación de pena se apoderó de mí. Bajé la ventanilla del coche y grité por encima del ruido de la lluvia. «Señora Eulalia, es muy tarde. ¿A dónde va? Los autobuses ya no pasan». Eulalia se sobresaltó y levantó la vista. Sus ojos nublados se esforzaron por enfocarme, con una expresión de pánico fugaz antes de volver a bajar la cabeza. Con un hilo de voz dijo: «¿Es usted, señorita Alondra?» Yo espero a que escampe para volver a casa andando». Su apartamento de alquiler estaba en un barrio obrero de Vallecas, detrás del lujoso complejo residencial donde yo vivía. Con esa pierna dolorida tardaría más de 1 hora en llegar. Incapaz de ignorarla, abrí la cerradura de la puerta del copiloto y le grité: «Suba, señora, me pilla de camino, la llevo a casa». Con una lluvia así, ¿cuándo va a llegar si va a pie? Eulalia dudó un largo rato, mirando su vieja ropa de trabajo, y luego el lujoso interior del coche, con una expresión llena de reparo. Tuve que insistir una vez más. Solo entonces se acercó con cautela, arrastrando con dificultad su pierna dolorida para subir al coche. Se sentó pegada a la ventanilla como si temiera ensuciar el asiento. Durante todo el trayecto, el silencio en el coche fue casi asfixiante, roto únicamente por el monótono compás de los limpiaparabrisas. Intenté iniciar una conversación para que se sintiera más cómoda. Con la pierna así, ¿por qué no descansa unos días? En la empresa no la obligarían a esforzarse tanto. Eulalia seguía con la cabeza gacha, sus manos ásperas entrelazadas con fuerza, y su voz temblaba. «Tengo que trabajar, señorita. En el pueblo hay muchas cosas que necesitan dinero. Mientras este viejo cuerpo pueda moverse, tengo que seguir trabajando». Sus palabras me conmovieron, recordándome a mi propia madre en el pueblo, que también se había sacrificado de esa manera para que yo pudiera estudiar y convertirme en alguien. El coche giró en un callejón estrecho que conducía a su bloque de pisos. La tenue luz amarillenta de las farolas proyectaba sombras cambiantes sobre su rostro curtido. Cuando el coche se detuvo por completo frente al decrépito portal, Eulalia abrió la puerta apresuradamente, con un aire de urgencia, como si huyera de algo terrible. Pero justo cuando la puerta se entreabrió, se detuvo de repente, se giró y me miró fijamente a través del cristal. Su mirada ya no tenía el temor habitual, sino que brillaba con una extraña mezcla de determinación y compasión. Se acercó a la ventanilla y susurró, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra: «Señorita Alondra, usted es una buena persona. Escuche mi consejo. Esta noche, después de las 11, no encienda la luz del dormitorio. Quédese quieta en la oscuridad y observe». Dicho esto, Eulalia se alejó cojeando a toda prisa. Su encorvada figura desapareció rápidamente tras la densa cortina de lluvia, dejándome paralizada en el coche, sumida en una profunda confusión. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Por qué después de las 11? ¿Y por qué a mí? Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el aire acondicionado del coche, sino por una vaga e incipiente inquietud. Pisé el acelerador y conduje hacia el garaje de mi edificio, pero las palabras de aquella mujer coja resonaban en mi mente como una maldición. Al entrar en mi espacioso y acogedor apartamento, encontré a Damián, mi marido, sentado en el sofá viendo las noticias financieras. Al verme llegar, se levantó de un salto para recibirme. Su sonrisa era tan cálida como siempre. Damián me quitó el bolso de la mano.
con su voz grave y llena de preocupación. ¿Por qué has vuelto tan tarde hoy, cariño? ¿Te has mojado con la lluvia? Te he preparado agua caliente para que metas los pies. Al ver sus gestos afectuosos, mi corazón se ablandó un poco, y me recriminé por ser tan paranoica por el comentario casual de una empleada de la limpieza. Damián era el marido ideal con el que muchas mujeres soñaban, apuesto, con una carrera sólida y sobre todo siempre atento y cariñoso con su esposa. Llevábamos 3 años casados y, aunque aún no teníamos hijos, nuestra vida matrimonial siempre había sido tranquila y feliz. Me cambié de ropa, comí rápidamente la sopa caliente que había preparado y me fui a la cama, pero las palabras de Eulalia seguían resonando en mis oídos como una aguja clavándose en mi cerebro. El reloj de la pared avanzaba inexorablemente hacia las 11. Apagué la luz del dormitorio, me di la vuelta, de espaldas a Damián, y fingí una respiración regular, como si estuviera profundamente dormida. La habitación se sumió en una oscuridad densa, solo rota por la luz de la calle que se filtraba por las rendijas de las cortinas, creando tenues franjas de luz en el parqué. Unos 10 minutos después, oí un leve crujido a mi lado. Damián se incorporó y me observó en silencio durante un buen rato. Luego, con sumo cuidado, apartó la manta y se levantó de la cama. No fue al baño, como yo pensaba, sino que se dirigió directamente al armario, cogió una chaqueta fina y salió sigilosamente de la habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Tenía que descubrir la verdad. Esperé unos minutos más. Luego salí silenciosamente de la cama. Me puse una bata y caminé descalza para no hacer ruido. Al llegar al salón, vi que la puerta principal estaba entornada. El indicador del ascensor mostraba que bajaba hacia el segundo sótano. En lugar de coger el ascensor, decidí bajar por las escaleras de emergencia. El frío del hormigón en mis pies descalzos me mantuvo más despierta que nunca. Al llegar al garaje, me escondí detrás de una gran columna de hormigón, conteniendo la respiración mientras observaba el coche familiar, aparcado en un rincón apartado, justo en un punto ciego para las cámaras de seguridad. Bajo la tenue luz amarillenta del garaje, vi a Damián de pie, y lo que me dejó absolutamente atónita fue que la persona que estaba frente a él era Eulalia, la sufrida mujer de la limpieza a la que acababa de llevar a casa. Pero la Eulalia de ahora era completamente diferente. Estaba erguida, con un aire desafiante y ágil. Aquella lastimosa cojera parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Me tapé la boca para reprimir un grito de sorpresa, y aguzé el oído para escuchar su conversación. Damián la miraba con fastidio, hablando en un tono cortante. «Mamá, ¿por qué me mandas un mensaje a estas horas? Ya te dije que estamos en una fase delicada. Que limitáramos los encuentros. ¿Y si Alondra sospecha algo?» La palabra mamá, salida de la boca de mi marido, fue como un martillazo en mi cabeza, haciendo que todo a mi alrededor se tambaleara. Eulalia frunció los labios. Su voz era mordaz, muy diferente de su habitual timidez. «Vaya, si no te mando un mensaje, ¿ibas a ignorarme? ¿Qué pasa con lo de las tierras del pueblo? La familia está que trina». Damián suspiró, sacó una carpeta rosa del bolsillo de su chaqueta y se la metió bruscamente en la mano. «Aquí está, la escritura de la propiedad a tu nombre. Cógelo y disfruta de tu jubilación». Eulalia cogió la escritura y la examinó con avidez, sus ojos brillando con codicia. Sonrió con sorna. «Así me gusta, mi niño bueno. Pero tienes que darte prisa. Estoy harta de este teatro de limpiar y fingir que estoy tullida». Damián miró a su alrededor y bajó la voz, con un tono calculador. «Mamá, aguanta el papel unos meses más. Espera a que la tonta de Alondra se vaya. En cuanto termine los trámites de la herencia, toda esta casa y su empresa serán nuestras». Me quedé paralizada detrás de la columna, temblando de pies a cabeza. Cada una de sus palabras era como un cuchillo afilado que desgarraba mi corazón. El hombre con el que compartía mi vida, el que me susurraba palabras de amor cada día, resultaba ser un demonio disfrazado de ángel, conspirando con su propia madre para quitarme la vida y apoderarse de mis bienes. La carpeta roja en las manos de ella era tan roja como la sangre, el precio que pagaban por su falsa comedia de piedad. Y la víctima de esa obra cruel no era otra que yo. Damián se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, con un aire despreocupado, como si acabara de saldar una deuda de gratitud y no de sobornar a su madre para comprar la vida de su esposa. Sabía que no podía esperar ni un segundo más. Si me encontraba allí, todo se descubriría y no tendría escapatoria. Corrí desesperadamente por las escaleras de emergencia. Los fríos y ásperos escalones de hormigón me herían las plantas de los pies, pero ese dolor físico no era nada comparado con la herida que sangraba en mi corazón. Al llegar a la puerta del apartamento, intenté calmar mi respiración agitada
Me arreglé el pelo revuelto y entré sigilosamente. Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la manta, fingiendo dormir. A los pocos minutos, oí el sonido de la cerradura y los pasos familiares de Damián. No entró directamente en el dormitorio, sino que fue a la cocina. El tintineo de los platos resonaba en la noche silenciosa, agudo y estridente. Un momento después, la puerta del dormitorio se abrió y se encendió la tenue luz de la mesilla de noche. Damián me sacudió suavemente el hombro. Su voz era tan dulce que me dio náuseas. Cariño, despierta y tómate la medicina. Ya he preparado la infusión. Fingí estar somnolienta, entrecerrando los ojos para mirar el tazón de líquido oscuro y humeante que sostenía. El fuerte olor a hierbas medicinales me revolvió el estómago, no de hambre, sino de pura repugnancia. Damián soplaba con ternura cada cucharada, sonriendo. Tuve que pedírsela a un curandero de las montañas. Este hombre tiene muy buena mano. Bébetela para reponer fuerzas. Este año, tenemos que darle un nieto a mis padres para que estén contentos. Mirando el tazón en sus manos, recordé sus frías palabras en el garaje. Espera a que la tonta de Alondra se vaya. Resultaba que todo su cuidado y atención, esas infusiones que me preparaba cada noche, no eran más que herramientas para llevar a cabo su siniestro plan. Contuve las náuseas, cogí el tazón con manos temblorosas y fingí un puchero. Está muy amargo. ¿Puedo no beberlo? ¿O lo bebo mañana? Damián frunció el ceño. Su expresión mostró una leve contrariedad, pero mantuvo su tono persuasivo. Venga, cariño, lo que amarga, cura. Bébetela caliente para que haga efecto. Te he preparado unos caramelos de jengibre. Su falsa paciencia solo confirmaba la peligrosidad de esa bebida. Respiré hondo, levanté el tazón, pero luego, fingiendo un malestar estomacal, hice una mueca y lo dejé sobre el tocador. Tengo que ir al baño. Creo que cené demasiadas cosas frías. Déjalo ahí, ahora mismo salgo y me lo tomo. Sin esperar a que Damián reaccionara, cogí el tazón y corrí al baño, cerrando la puerta con pestillo. En ese espacio reducido, vertí temblando la mayor parte del líquido en el inodoro y tiré de la cadena. El sonido del agua arrastrando aquel líquido negruzco fue como ver arrastrada la última pizca de confianza que tenía en mi marido. Sin embargo, con rapidez mental, guardé un poco de la infusión en un frasco vacío de una crema facial que aún no había tirado y lo escondí en el fondo de la papelera, bajo unos algodones desmaquillantes. Me lavé la cara con agua fría para recuperar la compostura. Al ver mi rostro pálido en el espejo, me dije a mí misma que tenía que actuar de forma convincente. Al salir con el tazón vacío, vi que Damián lo miraba y sonreía satisfecho. Se acercó y me dio un suave beso en la frente. Muy bien, mi amor. Sigue cuidándote. Con un hijo, la casa será mucho más alegre. Volveré del trabajo con el corazón contento. Esa noche, acostada de espaldas a Damián, sentí la respiración regular del hombre que una vez fue mi mundo entero. Ahora me resultaba tan extraño y aterrador. Saqué sigilosamente el móvil de debajo de la almohada y le envié un mensaje a Valeria, mi mejor amiga, que trabajaba como médico forense en un gran hospital. Valeria, te envío una muestra de unas hierbas medicinales. Necesito que la analices urgentemente. Quiero saber qué contiene, porque desde que lo tomo se me cae el pelo, no duermo bien y tengo un malestar general. El mensaje se envió y la pantalla se apagó, devolviendo la oscuridad a la habitación, donde solo reinaban el cálculo y la mentira. A la mañana siguiente, en cuanto Damián salió de casa para ir a la empresa, llamé a Valeria. Su voz al otro lado sonaba extrañamente apresurada y seria, sin el tono juguetón de siempre. Alondra, ¿dónde estás? Escúchame, deja de beber esa cosa negra inmediatamente. ¿Sabes lo que contiene? Mi corazón se encogió. Un mal presentimiento me invadió. Intenté mantener la calma y pregunté. ¿Qué pasa? Dímelo sin rodeos. Puedo soportarlo. Valeria respiró hondo y dijo cada palabra como si fueran agujas clavándose directamente en mis tímpanos. He hecho un análisis preliminar de la muestra que me enviaste esta mañana. Contiene niveles extremadamente altos de plomo y mercurio. Esto no es una infusión para fortalecer el cuerpo ni para la fertilidad. Es un veneno crónico. Si lo bebes continuamente durante varios meses, en el mejor de los casos sufrirás insuficiencia hepática y renal. En el peor, infertilidad permanente e incluso la muerte. El teléfono casi se me cae de las manos. Infertilidad permanente, insuficiencia hepática y renal. Resultaba que Damián no solo quería que muriera lentamente para apoderarse de mis bienes, sino que también quería destruir mi capacidad de tener hijos. Sabía perfectamente la presión que ejercía su familia sobre el tema de tener un heredero. Si yo no podía tener hijos, sería la excusa perfecta para divorciarse de mí con todas las de la ley o tener una amante abiertamente, y luego echarme a la calle con las manos vacías y un cuerpo enfermo. Tragué mis lágrimas.
Le di las gracias a Valeria y le pedí que mantuviera el secreto. Justo al colgar, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla aparecía, mi amor, junto a una foto de Damián en un aeropuerto. Me enviaba un mensaje diciendo que había surgido un asunto urgente en la empresa y que tenía que irse de viaje unos días para solucionar un problema en una obra. Sabía de sobra que era solo una excusa. Seguramente quería pasar tiempo con su madre, Eulalia, para planear su siguiente movimiento, o simplemente, para evitarme mientras el veneno hacía efecto. Respiré hondo y escribí una respuesta, añadiendo algunos emoticonos de caras tristes y corazones. Claro, cariño. Ten mucho cuidado en el viaje. Come bien. En casa seré buena y seguiré tomando la infusión que me preparaste mientras espero tu regreso. Tras enviar el mensaje, lancé el teléfono al sofá, con una sensación de asco que me subía por la garganta. No podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte. Tenía que convertir esta casa en una trampa para atrapar a esos lobos con piel de cordero. Esa tarde, llamé a un técnico para que instalara un sistema de cámaras en miniatura, camufladas como detectores de humo y enchufes. Coloqué una en el salón, otra en el dormitorio y, especialmente, una en el despacho privado de Damián, un lugar al que normalmente me prohibía entrar con la excusa de la confidencialidad de los documentos de la empresa. Al ver cada rincón de la casa en la pantalla de mi móvil, me sentí como una cazadora tejiendo pacientemente su red. Por la noche Damián me hizo una videollamada. En la pantalla estaba en una lujosa habitación de hotel, con la camisa desabrochada y una expresión de agotamiento fingido por el trabajo. Se quejó. Te echo mucho de menos, cariño. Resolver estos problemas me está dando un dolor de cabeza terrible. Solo quiero volver a casa contigo. Yo sonreí con dulzura, pero mis ojos escudriñaban discretamente el fondo. En la mesita de café de una esquina había un conocido bolso de mujer de color burdeos, el mismo que Eulalia llevaba el día que la llevé a casa. Fingí no haber visto nada y le dije con voz mimosa: yo también te echo de menos. Intenta terminar pronto y vuelve conmigo. Me siento muy sola en casa. Damián se rió, me prometió algunas cosas bonitas y colgó. La pantalla se oscureció y mi sonrisa se desvaneció. En el espejo vi a una mujer desconocida, con una mirada fría y calculadora. A partir de hoy, la esposa ingenua y enamorada había muerto. Solo quedaba una alondra que aprendía a sobrevivir entre bestias, lista para sacar las garras y protegerse. 2 días después, Damián regresó a casa con una expresión radiante, cargado de productos del campo que, según él, eran especialidades de la montaña para que yo recuperara fuerzas. Al ver su exagerada amabilidad, sentí náuseas, pero fingí alegría y recibí los regalos con entusiasmo. Damián me abrazó con fuerza. Un sutil perfume de mujer barato, mezclado con el olor a sudor de su camisa, me obligó a contener la respiración para no apartarlo. Dijo: voy a darme una ducha. Estoy hecho un asco. Echa un vistazo a la fruta. Es toda de primera. Esperé a que el sonido del agua en el baño comenzara a fluir y corrí al despacho de Damián. Normalmente, guardaba su portátil como si fuera oro, llevándoselo a todas partes o encerrándolo bajo llave. Pero hoy, quizás por exceso de confianza o por creer en su coartada perfecta, lo había dejado sobre el escritorio, con la pantalla aún encendida en modo de espera. Contuve la respiración y puse las manos en el teclado. La contraseña... Seguía usando mi fecha de cumpleaños como contraseña para todo, como una muestra de su amor fiel e inquebrantable. Introduje la conocida secuencia de números. La pantalla parpadeó y se abrió el escritorio. Una amarga ironía me invadió. Usaba mi cumpleaños para proteger los sucios secretos con los que pretendía hacerme daño. No tenía mucho tiempo. Con manos temblorosas, abrí el navegador para revisar el historial de transacciones bancarias. La cuenta conjunta donde yo ingresaba regularmente mi sueldo y los beneficios de la empresa, destinada a ahorrar para una casa nueva, estaba ahora desoladoramente vacía. En su lugar, había una serie de transferencias a cuentas desconocidas con conceptos como pago de consultoría o colaboración de inversión. Las cantidades ascendían a decenas de miles de euros por transferencia. En total, se habían evaporado casi $500,000 de euros. Rápidamente, hice fotos de las transacciones con el móvil y seguí buscando en las carpetas del disco duro. En una carpeta oculta llamada Varios Referencias, encontré un archivo de Excel titulado Plan a 5 años. La curiosidad me pudo. Al abrirlo, me encontré con una hoja de cálculo detallada hasta un punto escalofriante. No era un plan de desarrollo de la empresa, sino una hoja de ruta para desviar activos y planificar mi muerte. Cada fila y columna lo dejaba dolorosamente claro. Fase 1. Desvío de capital a empresa pantalla. Completada. Fase 2. Contratación de seguro de vida de máxima cobertura. En proceso. Fase 3.
Incidente de salud natural de la esposa. Previsto para el cuarto trimestre de este año. La frase, previsto para el cuarto trimestre, era como una sentencia de muerte con fecha y hora, fría y cruel. Me di cuenta, horrorizada, de que Damián no actuaba por impulso, sino que había planeado todo meticulosamente durante años, desde que nos casamos. Desde fuera, el sonido del agua en el baño cesó de repente. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Rápidamente, conecté un pequeño USB que había preparado. Con manos temblorosas, copié todos los datos importantes. La barra de progreso avanzaba lentamente, como si se burlara de mí. 90%. 95%. Oí los pasos de Damián saliendo del baño, su silbido cada vez más cerca. 99%. 100%. Saqué el USB de un tirón, lo metí en el bolsillo del pantalón, devolví la pantalla a su estado original y retrocedí sigilosamente hacia la puerta. Justo en ese momento, Damián entró en el despacho, envuelto solo en una toalla, con el pelo aún mojado. Al verme allí, sus ojos brillaron con una afilada sospecha y su sonrisa se congeló. ¿Qué haces aquí, cariño? Pensé que estabas preparando la fruta en el salón. Intenté mantener la calma, esbocé la sonrisa más inocente posible y señalé la estantería detrás de él. Estaba buscando el libro de cocina que dejé aquí el otro día. Quería ver cómo preparar algunas de las frutas que has traído, pero no lo encuentro. Damián me miró fijamente durante un momento. Luego su expresión se relajó. Se acercó, me rodeó la cintura con sus brazos y susurró. ¿Qué libros ni qué nada a estas horas? Mañana te lo busco. Ahora vamos a la cama. Te he echado mucho de menos. Dejé que me abrazara, pero en el bolsillo de mi pantalón, mi mano apretaba con fuerza el frío USB, la prueba de los crímenes del hombre que compartía mi cama. A la mañana siguiente, con la excusa de una reunión con un cliente, salí para encontrarme con el detective privado que había contratado después de aquella fatídica noche de lluvia. La cafetería estaba escondida en un callejón tranquilo. La suave música de fondo no lograba calmar mi tensión. El detective puso sobre la mesa un grueso expediente, y con un gesto serio, lo empujó hacia mí. Señorita Alondra, sus sospechas están totalmente fundadas. De hecho, la verdad es mucho más complicada de lo que imagina. Abrí el expediente con manos temblorosas. La primera página era un informe sobre Eulalia. Su nombre real era Eulalia García, natural de un pueblo pobre de Extremadura, pero lo que me dejó estupefacta fue el apartado de relaciones familiares. En el certificado de nacimiento de Damián, el hombre que yo creía huérfano de niño y criado en un orfanato, figuraba claramente el nombre de su madre, Eulalia García. Resultaba que la historia de su infancia desdichada y su lucha por salir adelante, que tantas veces me había contado para conmoverme, era solo un guión perfectamente fabricado. El detective señaló una foto tomada a escondidas. En ella, Eulalia vestía elegantemente, con gafas de sol, bajando de un coche caro frente a un edificio de oficinas. Dijo: «La señora Eulalia no es ninguna limpiadora pobre, señorita. Es la directora jurídica de Comercial Anghang SL, una de las empresas pantalla que reciben dinero de la cuenta de su marido. Solo interpreta el papel de limpiadora para poder acercarse, vigilarla y crear la coartada perfecta para su plan». Pasé las siguientes páginas, y cada una me helaba más la sangre. Eulalia y Damián habían colaborado a la perfección. Damián, bajo el pretexto de inversiones, descapitalizaba mi empresa y transfería los fondos a la compañía de su madre mediante contratos ficticios. Ese dinero, una vez blanqueado, volvía a los bolsillos de madre e hijo en forma de propiedades inmobiliarias y coches de lujo a nombre de Eulalia. Vi fotos de ellos juntos mirando terrenos, comiendo en restaurantes de lujo. Sus sonrisas eran radiantes y satisfechas, construidas sobre mi sudor y mis lágrimas. El detective continuó. Y hay algo más. He descubierto que Damián no es hijo único. Tiene una hermana de madre, llamada Beatriz, que actualmente es la jefa de contabilidad de la principal empresa de su competencia. Es muy probable que esta hermana sea también una pieza clave en el plan para acaparar el mercado y llevar a su empresa a la quiebra. Recordé todas las veces que mi empresa había perdido contratos en el último momento, las misteriosas filtraciones de datos financieros. Todo había sido cosa de familia. Cerré el expediente sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Había vivido rodeada de una manada de lobos durante 3 años, creyendo ser una princesa en un castillo feliz. Damián, Eulalia y esa hermana que nunca había conocido formaban una familia unida, tejiendo una trampa para cazar una presa valiosa. Yo. Mi inocencia y mi confianza habían sido las armas más afiladas que usaron para apuñalarme. Pagué al detective y salí de la cafetería con el expediente en la mano. El sol del mediodía me daba de lleno, cegándome,
pero por dentro sentía un frío invernal. Pensé en mis padres en el pueblo, esos humildes agricultores que habían vendido las tierras de la familia para darme el capital inicial. Siempre habían estado tan orgullosos de su yerno huérfano y emprendedor. Si supieran la verdad, se morirían de pena. Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. No dejaría que se salieran con la suya. Querían convertirme en su marioneta, pues yo me convertiría en la titiritera. Querían mi patrimonio. Haría que lo devolvieran todo, céntimo a céntimo, y que pagaran con su propia libertad. Saqué el móvil y llamé a un viejo amigo que trabajaba en la agencia tributaria. Mi voz sonaba firme. Hola, Mateo. Tengo unos documentos muy interesantes sobre evasión de impuestos y blanqueo de capitales de unas cuantas empresas fantasma. ¿Te interesaría echarles un vistazo? Esa noche, la cena transcurrió en una atmósfera asfixiante, a pesar de que la mesa estaba llena de platos caros que Damián había encargado de un restaurante. Me sirvió un trozo de salmón. Sus ojos brillaban con una falsa ternura, pero en el fondo se adivinaba una impaciencia mal disimulada. Después de recoger, Damián me llevó al salón y colocó solemnemente sobre la mesa una gruesa carpeta de cuero azul oscuro, con el logo de una prestigiosa compañía de seguros. Me cogió la mano. Su voz sonaba grave y persuasiva. Cariño, últimamente viajo mucho por trabajo y viendo tantos accidentes me preocupo. Lo he pensado bien. Deberíamos contratar un seguro de vida, como una inversión para el futuro. Si pasara algo, al menos el que se queda estaría cubierto. Sus palabras sonaban responsables, las de un verdadero pilar de la familia. Si hubiera sido la Alondra de hace un mes, me habría emocionado hasta las lágrimas. Pero ahora, mirando esa carpeta, sentía un escalofrío, como si estuviera viendo mi propia sentencia de muerte. Cogí el contrato y pasé las páginas. Las cifras y cláusulas bailaban ante mis ojos, pero alcancé a ver la línea más importante. El único beneficiario en caso de mi fallecimiento era Damián Ruiz, cónyuge legal, con una indemnización de varios millones de euros. Un cálculo perfecto. Usar mi dinero para comprar mi vida, y luego usar mi vida para enriquecerse. Levanté la vista y me encontré con la mirada inquisitiva de Damián. Esbocé una sonrisa inocente. «Qué previsor eres, amor. Si estoy perfectamente sana. Pero bueno, si tú lo has decidido, te haré caso. Aunque hay muchas cláusulas. Mañana lo llevaré a la empresa para que la contable le eche un vistazo y luego lo firmo». Damián se tensó un instante. Su sonrisa se rigidizó. «No hace falta molestar a nadie. Ya lo he revisado a fondo. Fírmalo y mañana mismo lo entrego para aprovechar la promoción». Fingí un largo bostezo y me froté los ojos con aire mimoso. «Ay, me muero de sueño. Con la cabeza así a ver si voy a firmar algo mal. Mañana, cariño. Con el dinero hay que ser cuidadosa». Al ver mi firmeza, Damián tuvo que ceder, pero su rostro mostraba una clara decepción. Esa noche, cuando Damián ya roncaba, volví a llevar sigilosamente el tazón de su infusión al baño. Esta vez, por la prisa y el miedo, al verter el líquido en el inodoro, mi mano golpeó la tapa, y unas gotas salpicaron el borde de porcelana blanca. Aterrorizada, lo limpié con papel higiénico, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Un pequeño descuido. Si descubría que no me tomaba la infusión, todo mi esfuerzo y paciencia se irían al traste. Tiré de la cadena 2 veces. Revisé cada rincón cuidadosamente y regresé a la cama de puntillas. Acostada junto al hombre que planeaba matarme por el dinero del seguro, di vueltas toda la noche, sintiéndome como si estuviera sobre un lecho de brasas, quemándome de miedo y repugnancia. A la mañana siguiente, llegué a la empresa con ojeras después de una noche en vela, pero una gruesa capa de maquillaje disimulaba mi cansancio. Apenas me senté, recibí un informe del departamento técnico sobre el proyecto Aurora, mi proyecto más importante del año. Los datos del informe presentaban un problema grave. Nuestra oferta se había filtrado a la competencia, que había presentado una propuesta con una diferencia de precio mínima, una coincidencia demasiado increíble para ser casual. Llamé al jefe de informática y le pedí que revisara las cámaras y el historial de acceso a los datos internos. El resultado me dejó helada. La persona que había accedido al archivo confidencial en mitad de la noche no era otro que Adrián, el asistente al que yo consideraba casi un hermano. Adrián había entrado en la empresa como becario, y yo misma le había enseñado todo. Incluso cuando su madre enfermó, no dudé en ayudarle económicamente. Y ahora, era él quien me apuñalaba por la espalda. Llamé a Adrián a mi despacho, cerré la puerta y corrí las cortinas. Entró con una expresión nerviosa, retorciéndose las manos. No le grité, ni le regañé. Simplemente giré la pantalla del ordenador hacia él. En ella se veía el vídeo de él copiando los datos a escondidas. El rostro de Adrián se puso pálido como la cera. Tembloroso, se arrodilló en el suelo, su voz quebrada. «Jefa».
Alondra. Lo siento mucho. Lo miré, con el corazón roto, pero mantuve un tono tranquilo y frío. ¿Por qué? ¿No te he tratado bien? ¿El sueldo que te pago no es suficiente para que tengas que vender tu conciencia? Adrián rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su joven rostro. No quería hacerlo, jefa. Pero mi madre tiene cáncer en fase terminal y necesita dinero urgente para la operación. El señor Damián. Él me prometió que si le ayudaba a conseguir esta información, me daría 200.000 euros para salvar a mi madre. El nombre de Damián, saliendo de la boca de Adrián, fue una revelación. Resultaba que sus tentáculos llegaban hasta mi propia empresa, sobornando a mi persona de mayor confianza. No solo quería matarme en casa, sino que también quería destruir mi medio de vida, la carrera que tanto me había costado construir. Mirando a Adrián, que se golpeaba la cabeza contra el suelo arrepentido, sentí una mezcla de ira y compasión. Era solo un peón lamentable en el tablero de ajedrez de la ambición de mi marido. Me levanté y me acerqué a la ventana. Mirando el ajetreo de la gente en la calle, reflexioné sobre la crueldad del dinero. Damián había explotado la devoción filial de un joven para convertirlo en un traidor, pero se equivocaba. Pensaba que el dinero podía comprarlo todo. Yo usaría el corazón de la gente para derrotarlo. Me volví y miré a Adrián a los ojos. Mi voz se volvió firme. Levántate. Llorar no soluciona nada. Ahora, ¿quieres salvar a tu madre y enmendar tu error? ¿O quieres ir a la cárcel por espionaje industrial? Adrián se levantó torpemente. Sus ojos enrojecidos me miraban con miedo, pero también con un atisbo de esperanza. Saqué del cajón un dossier que me había enviado el detective y lo arrojé sobre la mesa frente a él. Eran pruebas de la verdadera situación financiera de Damián, ahogado en deudas de juego, préstamos de usureros con intereses desorbitados y, lo más importante, completamente arruinado. Dije con frialdad, míralo bien. El hombre que te prometió 200.000 euros está más endeudado que nadie. ¿De dónde va a sacar el dinero? Solo te está engañando. Te usará y luego te dejará tirado para que afrontes las consecuencias legales, mientras tu madre sigue sin dinero para su tratamiento. Adrián cogió los papeles, sus manos temblaban, su rostro pasó del miedo al asombro, y luego a una ira incontenible. Apretó los dientes y arrugó los papeles en su mano. Maldito sea, me juró que tenía el dinero preparado, que en cuanto le enviara los datos me haría la transferencia. Resulta que me ha engañado. Se ha atrevido a jugar con la vida de mi madre. La indignación de un hijo acorralado transformó a Adrián. Supe que era el momento perfecto para darle la vuelta a la situación, para convertir a Adrián de traidor en mi arma más afilada. Le serví un vaso de agua, mi voz se suavizó. Te adelantaré todo el dinero para la operación de tu madre. Considéralo un préstamo que me devolverás trabajando. Pero a cambio, tienes que hacerme un favor. Adrián levantó la cabeza de golpe, sus ojos llenos de gratitud y determinación. Jefa, usted ha salvado a mi madre. Mi vida es suya. Haré lo que me pida, incluso matar a ese cabrón. Negué con la cabeza. No necesito que hagas nada ilegal. Quiero que sigas trabajando para él. Adrián me miró confundido. Sonreí con misterio. Sigue fingiendo que has conseguido la información, mantén el contacto con él como si nada. Pero a partir de ahora, toda la información que le envíes tendrá que pasar por mi revisión y edición. Quería usar a Adrián para filtrar información falsa, para atraer a Damián y a quienes estuvieran detrás de él a la trampa que les estaba preparando. Adrián asintió repetidamente, comprendiendo. Entendido. Seré un agente doble. No se preocupe. Actuaré de forma convincente. No sospechará nada. Unas horas después de que Adrián se fuera, me envió una grabación de la llamada que acababa de tener con Damián. En la grabación, la voz de Damián sonaba extremadamente ansiosa. Instaba a Adrián a enviar los datos y mencionó un nombre que me sobresaltó. Don Ignacio, dijo. Date prisa. Don Ignacio está esperando noticias. Si esto sale bien, no te dejará tirado. El dinero es lo de menos. El nombre de Ignacio me sonaba familiar. Busqué en mi memoria y me di cuenta, horrorizada, de que se trataba de don Ignacio Morales, un importante accionista de la empresa, a quien yo siempre me había dirigido con respeto. Don Ignacio era conocido por ser un hombre serio y de pocas palabras, que siempre me apoyaba en las reuniones del consejo, interpretando el papel de una figura paterna amable, pero ahora, a través de las palabras de Damián, se revelaba como el cerebro detrás de todo. Le pedí al detective que investigara más a fondo la relación entre Damián y don Ignacio. El resultado me heló la sangre. Resultaba que eran parientes lejanos del pueblo. Y lo que era aún más aterrador, don Ignacio estaba directamente relacionado con la muerte de mis padres. Hace 20 años, mis padres tuvieron problemas económicos, y los acreedores los presionaron hasta el punto de que tuvieron que venderlo todo
y tomar una decisión desesperada. Y el acreedor cruel de entonces, según los archivos, se llamaba Ignacio Morales. Me quedé sentada en mi despacho, aturdida. Los dolorosos recuerdos de la infancia volvieron como una avalancha. La imagen de mis padres trabajando sin descanso, las noches en vela preocupados por las deudas, y luego, el fatídico día en que me dejaron sola en el mundo. Siempre había pensado que fue mala suerte, un negocio fallido. Pero resultaba que todo había sido una conspiración sangrienta para apoderarse de sus bienes. Don Ignacio había llevado a mis padres a la muerte para quedarse con su fábrica, y ahora usaba a su sobrino nieto, Damián, para devorar la empresa que yo había construido sobre las cenizas. El odio estalló en mi interior como un fuego voraz, consumiendo el último resquicio de humanidad que me quedaba. Esto ya no era solo una lucha por proteger mi patrimonio o mi matrimonio, era una venganza familiar, una deuda de sangre que debía pagarse con sangre. Él había fingido ser una buena persona durante todos estos años, viéndome crecer, viéndome luchar. Seguro que se regodeaba al ver a la hija de su enemigo confiar tanto en él. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió más fría y decidida que nunca. Don Ignacio, Damián y toda esa familia de traidores. No dejaría que ninguno de ellos descansara en paz. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado personal. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Prepara los expedientes, por favor. Quiero revisar todo el proceso de transferencia de acciones de don Ignacio hasta la fecha y también el caso de la muerte de mis padres de hace 20 años. Esa mañana, el cielo estaba plomizo, con nubes oscuras que presagiaban una gran tormenta, al igual que mi corazón embravecido. Damián se había levantado muy temprano. Me eligió un elegante vestido de color crema, me peinó y me apresuró. Vístete rápido. He quedado en la notaría a las 9. Si llegamos tarde, nos pondrán pegas. Ver su nerviosismo me provocó una mezcla de risa y amargura. El hombre con el que compartía mi vida estaba ansioso por tasar mi vida en cifras sin alma sobre un papel de seguros. Subí al coche con desgana, maquillándome deliberadamente para parecer pálida y débil. Durante el trayecto, Damián no dejaba de cogerme la mano. Su mano estaba fría y sudorosa, y de vez en cuando apretaba con tanta fuerza que me dolía. Hablaba sin parar de un futuro maravilloso, de una casa nueva, de viajes por Europa, pero nunca mencionó quién disfrutaría de todo eso cuando yo ya no estuviera. Miré en silencio por la ventanilla. La ciudad bullía de gente, cada uno con sus propias preocupaciones. ¿Quién podría imaginar que dentro de este coche de lujo se estaba representando una cruel obra sobre la naturaleza humana? Al llegar a la notaría, Damián me acercó una silla, colocó el grueso expediente sobre la mesa y miró al notario con avidez, como si quisiera que se diera prisa. «Rápido». La empleada me miró con compasión, me tendió un bolígrafo y señaló dónde firmar. «Señora Alondra, lea atentamente las cláusulas y firme aquí, aquí y aquí». Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba fingiendo debilidad. La punta tocó el papel, pero no logré trazar una línea. Damián, a mi lado, respiraba agitadamente sobre mi nuca, susurrando con urgencia. «Firma, cariño. Firma rápido. Y nos vamos a casa a descansar». «Estás cansada, ¿verdad?». Respiré hondo, a punto de firmar, cuando de repente me agarré el pecho, boqueando como si no pudiera respirar. El dolor era fingido, pero el miedo era real. Dejé caer la cabeza sobre la mesa. El bolígrafo cayó al suelo con un chasquido seco. «Me duele. Me duele mucho, Damián». «El corazón», musité, poniendo los ojos en blanco antes de desplomarme en la silla. Damián se quedó pálido, aterrorizado. Me sacudió con fuerza. «Alondra, Alondra, ¿qué te pasa? No me asustes». La oficina se sumió en el caos. Alguien llamó a una ambulancia, otro fue a por agua. En medio de la confusión observé de reojo la expresión de Damián. Estaba realmente asustado, no por perder a su esposa, sino por miedo a que muriera antes de firmar la transferencia de bienes y el contrato de seguro. La ambulancia llegó rápidamente. Me llevaron directamente al hospital donde trabajaba Valeria, tal y como habíamos planeado. En urgencias, Valeria y su equipo actuaron a la perfección. El pitido de las máquinas y las órdenes médicas resonaban, mientras Damián, al otro lado del cristal, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Un rato después, Valeria salió con expresión seria, se quitó la mascarilla y negó con la cabeza. «Señor Damián, tiene que prepararse. La situación de Alondra es mucho peor de lo que esperábamos». Damián se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo. Su voz temblaba. «¿Qué le pasa a mi mujer, doctora? Estaba perfectamente bien». Valeria suspiró y le mostró unos resultados de análisis falsificados con gran detalle. Sufre una insuficiencia cardíaca de grado 3, además de signos de fallo hepático y renal severo debido a una intoxicación crónica acumulada. Necesita ser hospitalizada de inmediato para un tratamiento intensivo.
pero el pronóstico es muy reservado. Debería avisar a la familia y prepararse para lo peor. Al oír la palabra intoxicación, un extraño brillo apareció en los ojos de Damián, una mezcla de miedo a ser descubierto y de satisfacción porque el veneno había funcionado. Bajó la cabeza para ocultar una sonrisa torcida. Su voz fingía dolor. ¿Cómo ha podido pasar? Cariño, amor mío. ¿Cómo puedes dejarme así? Yo, tumbada en la cama, escuchaba sus falsos lamentos y sentía náuseas. Su actuación era magistral, pero lamentablemente para él, la única espectadora ya conocía el guión completo. La habitación VIP del hospital, blanca y con un fuerte olor a desinfectante, estaba tan silenciosa que se podía oír el goteo del suero. Damián se había ido a casa a por mis cosas, aunque en realidad era para informar de la situación a su madre y a don Ignacio. Sola en la cama, saqué el móvil, entré en Facebook y empecé a escribir un estado. Lo configuré para que solo pudieran verlo Damián, su familia y algunos amigos comunes cercanos, asegurándome de que la información llegara a los oídos adecuados. La vida es tan impredecible. Tumbada en la cama de un hospital me doy cuenta de que el dinero y el prestigio no son más que vanidad. Los médicos dicen que el pronóstico es malo. No sé cuánto tiempo me queda. Si algo me pasara, deseo donar todo mi patrimonio, mis acciones y mis ahorros a una fundación benéfica para niños huérfanos. Al menos, dejaré un poco de bien en este mundo, con la esperanza de tener una vida en paz en la próxima. Junto al texto, una foto de mi mano con la vía intravenosa, pálida y delgada sobre la sábana blanca. Menos de 30 minutos después, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Damián entró como un torbellino, sudando y sin aliento, como si hubiera corrido un maratón. Me miró fijamente, sus ojos inyectados en sangre, sin rastro de su falsa ternura. Me mostró el teléfono. Su voz era un gruñido. ¿Estás loca? ¿Qué demonios has escrito en Internet? ¿Donar? ¿Ese dinero es el sudor y las lágrimas de años? ¿Cómo se te ocurre dárselo a extraños? Lo miré, parpadeando con inocencia. Mi voz era un débil susurro. ¿Qué te pasa? Me siento muy débil. Creo que no voy a superarlo. No tenemos hijos, y tus padres tienen su pensión. ¿Para qué quiero el dinero si me muero? Lo dejo para la sociedad, para que te traiga buena suerte. Quizás así, si te vuelves a casar, tengas pronto un hijo. Al oír esto, la cara de Damián se puso roja de ira. Estaba furioso, pero intentó contenerse para no gritarme. Se dejó caer en una silla, y me cogió la mano. Su tono era suplicante, pero sonaba forzado. No digas tonterías, cariño. Te vas a poner bien. Tenemos todo el futuro por delante. Y si pasara algo, el patrimonio debe quedar en la familia. Soy tu marido. Te he cuidado durante años. ¿Por qué no piensas en mí? Si se lo das todo a extraños, ¿quién cuidará de mí si enfermo? Retiré mi mano y me di la vuelta, fingiendo sollozar. Estás sano y eres capaz. No te costará ganar dinero. Ya lo he decidido. El abogado vendrá esta tarde para hacer el testamento. Quiero irme en paz. No me lo impidas. Si me quieres, deberías apoyarme. Damián se levantó de un salto y empezó a caminar por la habitación como una fiera herida, tirándose del pelo, la codicia grabada en su rostro. No, no estoy de acuerdo. Eres mi mujer. Tus bienes son también míos. No tienes derecho a decidir sin consultarme, gritó, olvidando su papel de marido ejemplar. Me volví y lo miré. Con una expresión de decepción y dolor. Todo actuado, por supuesto. ¿Te importa más el dinero que yo? Estoy a punto de morir, y a ti solo te preocupa el dinero. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría que lo hizo reaccionar. Se dio cuenta de que se había excedido, y rápidamente cambió de tono, arrodillándose junto a la cama. No, no es eso, cariño. Es que me preocupa que tomes decisiones precipitadas en este estado. Descansa. Ya hablaremos de esto más tarde. No llames al abogado todavía, ¿vale? Dicho esto, salió corriendo seguramente a llamar a su equipo de asesores. Viendo su espalda apresurada, esbocé una sonrisa fría. Después de que Damián se fuera, le envié un mensaje a Eulalia, citándola en una cafetería cerca del hospital, con la excusa de que necesitaba que me comprara algunos artículos de higiene femenina que me daba vergüenza pedirle a mi marido. Eulalia llegó con un aire furtivo, todavía con su ropa de trabajo, pero con un llamativo anillo de oro en el dedo, seguramente el último regalo de su querido hijo. Al verme pálida, sonrió falsamente. «Señorita Alondra, ¿qué hace aquí tan enferma? Si necesita algo solo tiene que pedírmelo». La invité a sentarse, pedí un zumo de naranja, y la miré a los ojos con tristeza. «Señora Eulalia, ya sé cómo estoy. No creo que me quede mucho tiempo. Hoy no la he llamado por eso, sino porque me preocupo por usted. Quiero darle una noticia». Eulalia me miró confundida, jugueteando con el borde de su blusa.
¿Qué noticia, señorita? Diga, la escucho. Saqué mi móvil y le mostré una foto que el detective me había enviado esa mañana. En la foto, Damián abrazaba por la cintura a una chica muy joven y elegante, entrando en un concesionario de coches. La chica era, nada menos que la hija de un socio de negocios al que Damián intentaba acercarse. Le pasé el móvil a Eulalia y susurré: «Mire bien, es mi marido, y su hijo, ¿verdad? Está saliendo con esa señorita. He oído que le ha prometido casarse con ella en cuanto su mujer muera». La cara de Eulalia cambió por completo. Su mano temblaba al coger el móvil. Añadí otro golpe psicológico. «¿Sabe una cosa? El otro día fui a que me leyeran el futuro. La vidente me dijo que en mi casa hay un espíritu maligno, que la persona que lo ha provocado tiene un karma muy pesado. También dijo que quien haga daño a alguien de mi edad, a esta hora, sufrirá una maldición de infertilidad, y que sus hijos nunca levantarán cabeza, y que esa persona será abandonada por sus propios hijos cuando ya no les sirva». Eulalia, una mujer de pueblo y supersticiosa, al oír las palabras infertilidad y abandonada, se quedó pálida como un muerto. Tartamudeó. ¿Es eso cierto? ¿La vidente dijo eso de verdad? Asentí repetidamente y le cogí la mano, áspera y callosa. 100%, señora. Además, oí a Damián hablar por teléfono. Dijo que en cuanto consiguiera mi dinero, la mandaría a usted a una residencia en el pueblo para quitársela de en medio y traer a su joven amante a disfrutar de la vida. Piénselo. Usted se ha sacrificado tanto tiempo, ¿y al final va a ser otra mujer la que lo disfrute todo? Mis palabras golpearon directamente el miedo y el egoísmo más profundos de Eulalia. Quería a su hijo, pero se quería más a sí misma. Toda su vida de intrigas y sacrificios había sido para asegurarse una vejez tranquila. Ahora, al oír que su hijo planeaba abandonarla, su confianza comenzó a tambalearse. Retiró la mano, sus ojos se movían sin cesar, sudando a mares. ¿Él se atrevería a hacerme eso? Soy su madre, suspiré, con una expresión compasiva. El dinero ciega a la gente, señora. Yo estoy a punto de morir. Ya no me importa nada. Solo me da pena que todo su esfuerzo haya sido en vano. Piénselo bien, si quiere conservar algo de buena suerte. Si no quiere que la maldición caiga sobre usted, ayúdeme, que también es ayudarse a sí misma. Dicho esto, me levanté, pagué y me fui lentamente, dejando a Eulalia paralizada en medio de la ruidosa cafetería. En su mente, seguramente, se libraba una feroz batalla entre el amor maternal y el instinto de supervivencia. Al salir de la cafetería, cogí un taxi hacia una dirección en un viejo y decrépito bloque de pisos en las afueras. Allí vivía el viejo Anselmo, el antiguo chofer de la fábrica de mis padres hace más de 20 años. Anselmo estaba ahora anciano y frágil. Vivía solo en una humilde y húmeda casa. Al verme me miró fijamente durante un rato y luego rompió a llorar. Señorita Alondra, ¿qué mayor está? Es igualita a su madre». Me senté en el desvencijado banco de madera y cogí sus manos delgadas. Con un nudo en la garganta le dije: «Anselmo, cuénteme la verdad sobre el accidente de entonces. Sé que no fue mi padre quien lo provocó, ¿verdad?». Anselmo tembló. Sus ojos reflejaban un miedo atroz, como si reviviera un recuerdo terrible. Se acercó al pequeño altar familiar y sacó de detrás de un incensario una caja de metal oxidado. Dentro había un viejo diario y un anticuado USB. «Señorita, he vivido con este remordimiento durante años, pero no me atrevía a hablar. Me amenazaron con matar a toda mi familia. Aquel fatídico día, oí con mis propios oídos a Ignacio. Bueno, a don Ignacio ahora. Ordenar a sus hombres que cortaran los frenos del camión de su padre. Intenté avisar, pero sus matones me atraparon, me dieron una paliza de muerte, y me amenazaron con que si decía una palabra, mi mujer y mis hijos no vivirían para contarlo», dijo Anselmo, llorando. Abrí el diario. La letra torcida de Anselmo registraba con detalle la fecha, la hora, la matrícula del vehículo y los sospechosos encuentros entre don Ignacio y un joven con una cicatriz en la cara. ¿Y este USB? Damián. Lo encontré por casualidad en el coche de Damián. En aquel entonces, era solo un adolescente que ya seguía a don Ignacio. Se le cayó un día que vino a la fábrica a armar jaleo. Conecté el USB a mi portátil. Una grabación con mucho ruido de fondo, pero se oía claramente la voz juvenil pero calculadora de Damián y la voz grave de don Ignacio. «No te preocupes, tío. Lo haré sin dejar rastro. Solo tienes que darle a mi madre el terreno del pueblo como prometiste». «Muy bien, sobrino. Cuando esto acabe, te adoptaré como a un hijo y te enseñaré a hacerte rico. La familia de esa Alondra pronto estará acabada». Al oír esto, cerré el portátil, sintiéndome helada.
La tragedia de mi familia no fue un capricho del destino, sino una conspiración tejida con codicia y crueldad que abarcaba 2 generaciones. Damián había sido entrenado por don Ignacio desde niño para convertirse en un demonio chupasangre, y yo era la presa que habían estado engordando para el matadero. Miré las fotos de mis padres en el altar de Anselmo y prometí en silencio: papá, mamá, siento haber acogido a un enemigo en casa durante tantos años, pero os juro que les haré pagar por cada gota de sangre y cada lágrima que nuestra familia ha derramado. Esta deuda la cobraré, sin perdonar un céntimo. Me despedí de Anselmo y salí del barrio. El sol comenzaba a ponerse, pero en mi corazón el fuego del odio y la determinación ardía más fuerte que nunca, iluminando el difícil camino que tenía por delante. Adrián me citó en una tranquila librería café, escondida en un pequeño callejón, un lugar discreto para evitar los oídos de Damián. Puso sobre la mesa un USB negro y una gruesa pila de fotocopias. El sudor perlaba su frente, a pesar del aire acondicionado. Empujó los documentos hacia mí y susurró, sin poder ocultar su temblor: jefa, esta es toda la contabilidad real de las 3 empresas pantalla, a nombre de la señora Eulalia. Tuve que aprovechar que él estaba borracho para cogerle las llaves de la caja fuerte de su despacho y fotocopiarlo todo. Cogí los documentos y pasé las páginas. Las cifras me marearon. Comercial Anghang, Consultoría Prosperidad y otra empresa de importación-exportación fantasma. Todas eran pozos sin fondo que desangraban mi compañía. Cientos de contratos ficticios firmados bajo conceptos grandilocuentes como consultoría estratégica o gastos de representación. Cada transferencia era de cientos de miles de euros. La cantidad total desviada en los últimos 2 años era una cifra astronómica. Lo más aterrador era la sofisticación de su método. Damián no figuraba en ningún papel. Todo lo firmaba Eulalia o lo delegaba en extraños. Él movía los hilos desde la sombra, como una araña venenosa tejiendo su tela, manteniéndose legalmente limpio, mientras el dinero fluía hacia sus bolsillos. Vi la firma torpe de Eulalia en los recibos, la letra temblorosa de una mujer con poca educación, cegada por la codicia y convertida en un peón por su propio hijo. Respiré hondo para calmar la ira que hervía en mi interior. Esta era la prueba irrefutable que necesitaba, no para destruirlos de inmediato, sino para sembrar en ellos el pánico. Miré a Adrián, con determinación. Has hecho un gran trabajo. Ahora prepararé un dossier anónimo y enviaré copias de estos documentos a la agencia tributaria y a la unidad de delincuencia económica y fiscal. No denunciaremos a Damián directamente todavía. Dejaremos que las autoridades investiguen primero a las empresas de Eulalia. Adrián asintió, comprendiendo mi intención. ¿Quiere agitar el árbol para asustar a los pájaros? ¿Para que ellos mismos entren en pánico? Sonreí fríamente. Exacto. Cuando Hacienda les investigue, Eulalia será la primera en caer. Se asustará, buscará a Damián. Entonces Damián tendrá que enfrentarse a la presión de la ley y de su madre aterrorizada. Veremos qué tan fuerte es su amor maternal frente al peso de unas esposas. Esa misma tarde envié 3 paquetes anónimos a las autoridades a través de un servicio de mensajería. Por la noche, cuando Damián llegó a casa, parecía extrañamente inquieto. Su teléfono sonaba sin parar, pero no se atrevía a contestar delante de mí y se escondía en el balcón. A través de la cámara de vigilancia que había instalado, le oí gritar en voz baja: «Mamá, cálmate. Es solo una citación para declarar. No te van a detener. No te pongas así. Di que has perdido los libros de contabilidad. Que no recuerdas nada. No digas tonterías». Viendo su nerviosismo a través de la pantalla, sonreí desde mi habitación. La tormenta no ha hecho más que empezar, Damián. ¿Querías usar mi dinero para construir tu propio imperio? Pues yo usaré ese mismo dinero sucio para enterrarte. A la mañana siguiente era la reunión mensual del Consejo de Administración. Según el guión de mi grave enfermedad, Damián esperaba que yo faltara o que, de asistir, fuera solo un fantasma. Había preparado un discurso grandilocuente para dirigir la reunión en mi lugar e incluso planeaba proponer una reestructuración financiera que, en realidad, era para legalizar más transferencias de capital a sus empresas pantalla. Me levanté temprano y me maquillé cuidadosamente para ocultar la palidez que había estado fingiendo. Me puse mi traje negro más imponente. Cuando entré en la sala de reuniones, se hizo un silencio sepulcral. Damián, que estaba en el estrado, se quedó con la boca abierta de asombro. Don Ignacio, sentado en el lugar de honor, entrecerró los ojos con recelo. Sonreí levemente, pero mi mirada afilada recorrió cada rostro. Disculpen el retraso. El médico me recomendó descansar, pero con la situación tan crítica de la empresa, no podía quedarme de brazos cruzados.
Me dirigí directamente a la silla presidencial y le indiqué a Damián que volviera a su sitio. A regañadientes, bajó del estrado, con el rostro sombrío pero fingiendo preocupación. «Estás enferma, cariño. ¿Por qué no te quedas en casa? Yo puedo encargarme». No le respondí. Me giré hacia don Ignacio y dije en voz alta: «Señores, hoy no he venido a escuchar informes vacíos. Acabo de recibir información muy interesante de nuestra auditoría externa. Parece que los beneficios del último trimestre han caído drásticamente debido a inversiones ineficaces en socios estratégicos». Arrojé sobre la mesa una copia del dossier, hábilmente editada. El golpe del papel sobre la madera resonó en la sala. Comercial Anghang, Consultoría Prosperidad. Nombres muy sonoros que, en realidad, nos están haciendo perder millones. Quiero preguntar al subdirector Damián, y también a usted, don Ignacio, que aprobó estas colaboraciones, ¿cómo explican estas pérdidas? La tensión en la sala era palpable. Los otros accionistas empezaron a murmurar, cogiendo los documentos y mostrando su indignación. Damián se levantó de un salto, rojo de ira. «Es una estrategia a largo plazo. Las pérdidas a corto plazo son normales», lo interrumpí. «¿Pérdidas a corto plazo o desfalco? La agencia tributaria ya ha empezado a investigar estas empresas. Si descubren nuestra conexión, ¿qué pasará con nuestra reputación?» Al oír la mención de Hacienda, don Ignacio palideció. Era un zorro viejo, y sabía la gravedad del asunto. Inmediatamente, se volvió hacia Damián. Su mirada pasó de la afabilidad a una fría crueldad. «Señor Damián, confía en usted para esta área de inversión. ¿Cómo ha permitido que ocurra esto? Yo solo aprobé basándome en sus informes de viabilidad. No imaginé que actuaría con tanta negligencia». Damián miró a don Ignacio, incrédulo. El tío al que idolatraba, el que había movido los hilos, ahora se lavaba las manos y le echaba toda la culpa delante de todos. «Tío Ignacio, ¿por qué dices eso? Si fuiste tú quien», tartamudeó Damián, intentando defenderse. Don Ignacio golpeó la mesa y gritó: «¡Cállate! Si te atreves a hacerlo, atrévete a asumirlo. Propongo la suspensión inmediata del señor Damián para facilitar la investigación interna». Observé la escena, disfrutando de cómo los lobos se devoraban entre ellos. La alianza diabólica comenzaba a resquebrajarse. Don Ignacio había elegido sacrificar un peón para salvar al rey. Damián se quedó plantado en medio de la sala, solo y humillado, mirando a don Ignacio con un odio profundo. Damián salió de la empresa furioso. No fue directamente a casa, sino que condujo hasta el viejo apartamento donde había alojado a Eulalia para su papel de limpiadora. Yo lo seguía desde mi coche, a una distancia segura, viendo las imágenes en directo de la cámara que había colocado en su maletín esa mañana. Nada más entrar, Damián pateó una silla de plástico. El estruendo fue ensordecedor. Eulalia, que estaba cosiendo, corrió hacia él al ver su expresión asesina. «Hijo, ¿qué pasa? ¿Ha ocurrido algo en la empresa?» Damián, sin decir palabra, le dio una bofetada con todas sus fuerzas. ¡Zas! El sonido seco me hizo estremecer, incluso a través de la pantalla. Eulalia cayó al suelo, llorando. ¿Por qué me pegas?» Damián la señaló, gritando como una bestia. «Por tu culpa. Todo por tu culpa. ¿Cómo has podido ser tan torpe y dejar que se filtren los libros? Ahora Hacienda nos investiga, y el viejo de Ignacio me ha echado toda la culpa. ¿Sabes que estoy a punto de perderlo todo?» Eulalia temblaba, las lágrimas corrían por su rostro. Yo no sé nada». «Hijo, ¿qué vamos a hacer ahora?» Damián se desplomó en una silla, tirándose del pelo. Luego, levantó la vista y miró a su madre con una frialdad cruel. «Solo queda una cosa. Si te llama la policía, tienes que declararte culpable de todo. Di que lo hiciste tú sola, que sacaste el dinero sin mi conocimiento. Eres vieja. Unos años en la cárcel no te harán daño. Yo tengo todo un futuro por delante. No puedo ir a la cárcel». Eulalia se quedó paralizada, mirando al hijo por el que había sacrificado su vida. Tartamudeó. ¿Me pides que vaya a la cárcel por ti? Estoy vieja y enferma. ¿Cómo voy a sobrevivir ahí dentro?» Damián soltó una risa torcida y espantosa. «Si no vas tú, ¿quién va a ir? ¿Yo? Si voy a la cárcel, ¿quién te va a mantener? Sacrifícate un poco por tu hijo. ¿Qué más da? Y recuerda, no menciones mi nombre ni el de don Ignacio. Si no, no me culpes por ser un mal hijo». Dicho esto, se levantó y se fue, sin molestarse en ayudar a su madre, que seguía en el suelo. Eulalia lo vio irse. Sus sollozos ahogados sonaban como el lamento de un animal herido. Apagué la pantalla y guardé el valioso vídeo. Ya no sentía compasión por ella, pero la crueldad de Damián me aterrorizaba. El dinero y la codicia lo habían convertido en un monstruo, capaz de pisotear incluso el amor maternal.
Envié el vídeo al número secreto de Eulalia con un breve mensaje. Mire bien. Este es el hijo devoto por el que estaba dispuesta a sacrificarlo todo. ¿Va a ir a la cárcel para que él se case con otra y disfrute de la vida a costa de su sufrimiento? Sabía que este sería el golpe de gracia. La fe ciega de Eulalia había sido destrozada por su propio hijo. Ahora, ya no era una madre abnegada, sino una persona acorralada. Y la reacción de una madre traicionada sería terrible. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz temblorosa y ronca de Eulalia. «Señorita Alondra, quiero verla. Tengo algo que darle». La cité en un pequeño templo en las afueras, un lugar tranquilo y apartado, perfecto para confesiones tardías. Cuando llegué, Eulalia ya estaba sentada en un banco de piedra, con un aspecto desolado. Una de sus mejillas todavía estaba hinchada y amoratada por la bofetada. No se atrevía a mirarme a los ojos. Sacó de su bolsa un pequeño paquete de papel y una vieja llave. «Señorita Alondra, este es el paquete de veneno que Damián me dio para cocinarle. No lo usé todo. Guardé un poco porque tenía miedo de pasarme con la dosis y que muriera al instante», sollozó. «Y esta es la llave del armario de mi apartamento, donde guarda los sellos falsos y los libros de contabilidad con el reparto del dinero con don Ignacio». Cogí el paquete, sintiendo un peso en el corazón. Era la prueba clave para acusarlo de intento de asesinato. Miré a Eulalia y le dije en voz baja: «¿Por qué me lo da? ¿No teme que su hijo vaya a la cárcel?» Eulalia levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor y una desesperación infinitos. «Él ya no me considera su madre. Me pegó, me pidió que fuera a la cárcel por él. Tenía usted razón, he sacrificado mi vida por él para que me trate como a un perro». Me cogió la mano, que estaba helada. «Señorita Alondra, sé que he hecho mal. He sido cruel y codiciosa. Pero no quiero morir en la cárcel por un crimen que no cometí para salvar a un hijo desagradecido. Testificaré. Lo contaré todo a la policía. Solo le pido que interceda por mí, que me consigan una sentencia reducida. Solo quiero volver a mi pueblo y vivir lo que me queda de vida». Miré a la mujer que tenía delante, digna de lástima y de desprecio. Era culpable, pero también víctima de su propia educación errónea y de una codicia sin límites. Asentí y le apreté la mano. «De acuerdo. Prometo pedir clemencia para usted si confiesa con sinceridad. Pero tiene que escucharme. Hasta que la policía intervenga, actúe como si no hubiera pasado nada. Siga interpretando el papel de la madre obediente que asume la culpa, para que no sospechen y no se deshagan de las pruebas». Eulalia se secó las lágrimas y asintió repetidamente. «La escucharé. Haré lo que me diga. Ahora solo confío en usted». El encuentro terminó con el sonido de las campanas del templo, pero mi corazón aún no estaba en paz. Salí del templo bajo el sol de la mañana. Sabía que la mayor tormenta aún estaba por llegar. Con la ayuda de Eulalia, tenía en mis manos el haz de la victoria para darle la vuelta a esta partida mortal. «Damián, Ignacio, esperad. Vuestro fin está muy cerca». El rumor de que yo guardaba una copia de seguridad de todos los datos y los libros de contabilidad en una caja fuerte secreta en mi chalet de las afueras llegó a oídos de Damián. Adrián había cumplido su misión de agente doble a la perfección. Le susurró a Damián, con expresión grave, que yo planeaba entregar esa caja fuerte a la policía en 2 días. Para unos hombres al borde del abismo como Damián y don Ignacio, esa noticia era como el último salvavidas en medio de una inundación. Esa noche, una tormenta repentina descargó sobre la ciudad. Relámpagos rasgaban el cielo negro. Yo estaba sentada en un coche de policía camuflado, aparcado a cierta distancia de la verja del chalet, sumida en la oscuridad y un silencio asfixiante. A mi lado, varios agentes de policía observaban atentamente los monitores de vigilancia. La tensión era máxima. Poco después de la 1 de la madrugada, una furgoneta negra se acercó sigilosamente con los faros apagados. 3 figuras bajaron del vehículo. Con la visión infrarroja de la cámara, reconocí la figura encorvada de don Ignacio, la prisa de Damián y los pasos vacilantes de Eulalia, a quien Damián arrastraba detrás. La había obligado a ir, quizás para vigilar, o peor aún, para culparla del robo si los descubrían. Ver a esa anciana arrastrada por su propio hijo bajo la lluvia me provocó una mezcla de amargura e indignación. Forzaron la puerta trasera y entraron en el despacho donde estaba la caja fuerte. Yo había desactivado la alarma sonora, pero aún enviaba una señal silenciosa a la central, para que creyeran que su intrusión había sido un éxito. En la pantalla, Damián iluminaba con una linterna mientras intentaba forzar la caja fuerte con un taladro y una palanca. Don Ignacio, a su lado, no dejaba de mirar el reloj y apremiarlo. «Date prisa. ¿Qué haces que tardas tanto?» «Va a amanecer», siseó. Damián sudaba a mares. «Lo intento. Esta caja fuerte es importada.
Tiene una cerradura de alta seguridad. Eulalia se acurrucaba en un rincón, aterrorizada. Después de casi media hora, un chasquido seco resonó. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió. Damián y don Ignacio se abalanzaron como polillas a la luz, metiendo las manos para coger las supuestas pruebas. Pero en ese instante, se quedaron petrificados. La caja estaba vacía. No había libros, ni USB. Solo una hoja de papel en blanco que yo había dejado en el centro, con una frase escrita en tinta roja. Bienvenidos al infierno. Cuando Damián cogió el papel, su rostro palideció. Don Ignacio se lo arrancó de las manos, lo arrugó y gritó: «Es una trampa. Corred». Pero era demasiado tarde. Al instante, potentes focos se encendieron alrededor del chalet, convirtiendo la noche en día. Las sirenas aullaron, rompiendo el silencio. «¡Policía! Todos quietos, suelten las armas y levanten las manos», resonó una voz por un megáfono. Don Ignacio, como un viejo zorro, intentó escapar por una ventana, abandonando a sus cómplices. Pero Damián, en su desesperación, no se rindió. Sacó una navaja que llevaba escondida y se abalanzó hacia un rincón de la habitación. Contuve la respiración. No corrió hacia la policía, sino hacia su propia madre. Agarró a Eulalia por el pelo, le echó la cabeza hacia atrás y le puso la navaja en el cuello. «¡Atrás! ¡Todos atrás o la mato! ¡No iré a la cárcel!», gritaba, con el rostro descompuesto. Eulalia se quedó inmóvil, mirando a su amado hijo con los ojos desorbitados. No luchó, no gritó. «Hijo, ¿qué haces? Soy yo, tu madre», susurró, su voz rota por la lluvia. Pero Damián había perdido toda humanidad. Apretó la navaja, haciendo un pequeño corte del que empezó a brotar sangre. «Madre, por tu culpa estamos en esto. Tú me pariste, así que tú tienes que salvarme». Sus palabras eran veneno. Abrí la puerta del coche para salir, pero un agente me detuvo. En ese momento de máxima tensión, un disparo de advertencia resonó. Aprovechando la distracción de Damián, los agentes de operaciones especiales se abalanzaron sobre él, lo derribaron y le quitaron la navaja. Inmovilizado en el suelo, Damián no dejaba de maldecir. Eulalia se desplomó, agarrándose el cuello, pero sus ojos seguían fijos en su hijo mientras se lo llevaban esposado. No lloraba. Parecía que sus lágrimas se habían secado para siempre. La sala de interrogatorios era un espacio frío y gris. Yo observaba desde una habitación contigua a través de un espejo unidireccional. Damián estaba sentado, encogido, con el pelo revuelto y la ropa sucia. Enfrente, un experimentado inspector lo miraba con una mirada penetrante. En la sala de al lado, don Ignacio también estaba siendo interrogado. A diferencia de Damián, mantenía una actitud arrogante, negándolo todo. «Yo no sé nada. El señor Damián actuó por su cuenta. Yo soy la víctima». El inspector de la sala de Damián le puso la grabación de la declaración de don Ignacio. Al oír cómo su tío le echaba toda la culpa, llamándolo desagradecido y ladrón, Damián estalló. «¡Viejo cabrón! Se atreve a lavarse las manos. Fue él quien lo planeó todo. Él me enseñó a desfalcar la empresa, a crear las sociedades fantasma». La ira rompió el último vestigio de cordura de Damián. Empezó a confesarlo todo, desde la evasión de impuestos dirigida por Ignacio hasta el plan para apoderarse del patrimonio de mi familia. Él me dijo que tenía que casarme con Alondra, y luego encontrar la manera de que muriera lentamente para que la herencia pareciera legal. «El veneno también me lo consiguió él», gritaba, intentando arrastrar a su mentor al fango con él. Yo escuchaba en silencio desde fuera, sintiendo solo una profunda repugnancia. Se devoraban el uno al otro, culpándose mutuamente. Cuando la confesión fue suficiente, entré en la sala. Puse sobre la mesa el viejo USB que Anselmo me había dado. Al verlo, Damián se quedó sin sangre en las venas. Lo miré y le dije con una calma glacial: «¿Recuerdas esto? Es la grabación tuya y de don Ignacio planeando el accidente de mis padres hace 20 años. Se te cayó en la fábrica. El destino ha querido que vuelva a mis manos para enviaros a la cárcel a los dos». Damián se desplomó en la silla, derrotado. Sabía que con esa prueba, más el testimonio de Eulalia y todos los documentos, su futuro estaba sellado. Salí de la sala, dejando atrás el sonido de sus sollozos tardíos. Tras cotejar las declaraciones y las pruebas del USB, la policía reabrió rápidamente el caso del trágico accidente de mis padres. El inspector a cargo me llamó a su despacho. «Señorita Alondra, ya tenemos la conclusión oficial. El accidente de sus padres no fue una salida de la carretera ni un suicidio, como se concluyó entonces». A pesar de estar preparada, la confirmación me dolió profundamente. El inspector continuó: «El autor intelectual fue Ignacio Morales.
Contrató a alguien para que cortara los frenos del camión de su padre. Su intención era causar un accidente para que sus padres resultaran heridos, y así obligarlos a venderle la fábrica a bajo precio para saldar deudas. Pero el terreno montañoso y la lluvia de aquel día hicieron que el camión se precipitara por un barranco. Sus padres lucharon hasta el final para controlar el vehículo. Nunca quisieron abandonarla. Rompí a llorar, un llanto contenido durante 20 años. Siempre había vivido con el estigma de ser abandonada, con los rumores de que mis padres se habían suicidado por las deudas. Pero no era verdad. Fueron víctimas de una codicia asesina. El inspector me entregó una vieja foto encontrada en la cartera de don Ignacio. Era él, sonriendo triunfante junto al camión siniestrado. La guardaba como un trofeo. Apreté la foto, sintiendo que la mancha sobre el honor de mis padres por fin se había limpiado, aunque el precio fuera demasiado alto. Fui directamente al cementerio. De rodillas ante sus tumbas, coloqué un ramo de crisantemos blancos y la notificación de la reapertura del caso. Papá, mamá, perdonadme por haber permitido que vuestro nombre estuviera manchado durante tantos años. Ahora podéis descansar en paz. Los que os hicieron daño pagarán por ello. El viento soplaba suavemente, como un susurro de consuelo. Me quedé allí mucho tiempo, contándoles todo. Sabía que el camino por delante sería solitario, pero la verdad me daría fuerzas para seguir. El día del juicio, el cielo estaba gris y pesado. La sala estaba abarrotada. En el banquillo de los acusados, Damián y don Ignacio esperaban. Damián, demacrado y hundido. Ignacio, aunque canoso, aún con un aire desafiante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, en sus ojos solo vi odio. El juicio comenzó. El fiscal leyó los cargos: malversación, fraude fiscal, estafa y, el más grave, conspiración para cometer asesinato, encubierto como un accidente de tráfico hace 20 años. Damián, cobarde como siempre, se derrumbó y confesó, culpando a su tío de haberlo manipulado. Pero Ignacio lo negó todo con vehemencia. Soy inocente, es una conspiración para destruirme. Justo cuando parecía que sus artimañas legales podían funcionar, la puerta se abrió. Un testigo clave entró en la sala, Eulalia. Temblorosa, sin atreverse a mirar a nadie, pasó junto a su hijo, una mirada de dolor infinito en sus ojos. Se paró ante el estrado y, con voz temblorosa pero firme, declaró: «Juro decir la verdad. Fue don Ignacio quien le dio el veneno a mi hijo». Sacó un viejo teléfono móvil y reprodujo una grabación que había hecho en secreto, de una discusión entre Damián e Ignacio. La voz de Ignacio resonó, cruel y clara. «Dile a ese inútil que lo haga bien. Si Alondra no muere pronto, acabaréis todos en la calle. Ya le di el veneno, que lo mezcle con la comida y punto». Al oír su propia voz, Ignacio se desplomó, derrotado. El martillo del juez resonó, dictando sentencia. Ignacio Morales, autor intelectual del asesinato de mis padres y del intento de asesinato contra mí, fue condenado a prisión permanente revisable por asesinato y cadena perpetua por malversación, resultando en la máxima pena posible. Al oír la sentencia, gritó y se desmayó. Damián Ruiz, mi marido, fue condenado a prisión permanente revisable por intento de asesinato y complicidad en la malversación. Su mirada vacía se encontró con la mía, pero en mi corazón ya no había piedad. Eulalia, por su colaboración, recibió una pena de 3 años de prisión, suspendida. Lloró desconsoladamente, no de alivio, sino por el dolor de haber perdido a su hijo, a quien ella misma había empujado al abismo. Salí del juzgado. La lluvia había cesado, dejando un cielo despejado. Respiré hondo, sintiendo que un peso inmenso se había quitado de mis hombros. Había ganado la batalla legal, pero había perdido mi familia, mi marido y mi fe en el amor. Vi el furgón policial llevarse a Damián y a Ignacio y susurré: «Se acabó. La pesadilla ha terminado». Una semana después fui a visitar a Damián a la cárcel por última vez. Separados por un grueso cristal, suplicó con la voz rota: «Alondra, por favor, pide que me reduzcan la pena. Te prometo que te compensaré el resto de mi vida». Sonreí con amargura. «Damián, ¿de verdad crees que todavía siento algo por ti después de todo? Nuestro matrimonio murió en ese tazón de veneno. Le pasé por la ranura el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Es el último acto de bondad que haré por ti». Con manos temblorosas, firmó, sabiendo que era el fin. Cogí el papel y me fui sin mirar atrás. «Adiós, Damián. Espero que en todos estos años aprendas a ser una persona». De vuelta en la empresa, me enfrenté a un campo de batalla. Despedí a todos los secuaces de Ignacio y Damián. Fue duro, pero necesario para salvar la empresa. Luego, llamé a Adrián. Estaba nervioso, temiendo que lo despidiera. Le sonreí. «¿Cómo está tu madre?», pregunté. «Bien, gracias a usted», respondió, con los ojos llorosos. Le entregué su nombramiento como nuevo jefe de ventas.
Se quedó atónito. Jefa, pero... Yo la traicioné. Todos cometemos errores, dije. Lo importante es aprender de ellos. Me has ayudado a destapar la verdad. Pero no te confundas. La confianza rota es difícil de reparar. Tendrás que demostrarme con tu trabajo y lealtad que no me he equivocado. Se inclinó profundamente. Se lo juro, jefa. No la volveré a defraudar. Sentada en mi despacho, me sentí extrañamente sola. Había ganado, pero el precio del poder era la soledad. Una tarde de otoño, mi viejo abogado de familia me citó. Sacó una caja lacada que mi madre le había confiado antes de morir. Me dijo: tu madre me pidió que te la diera solo cuando cumplieras 30 años. O si te enfrentabas a una gran crisis en tu vida y te sentías completamente sola. Abrí la caja. Dentro había una libreta de ahorros, títulos de propiedad y una carta escrita a mano por mi madre. Las lágrimas brotaron al reconocer su letra. Hija mía, comenzaba la carta, cuando leas esto, es posible que ya no estemos a tu lado. Sé que la vida es dura, y la gente, a veces, cruel. Siempre temí que tu bondad fuera explotada, especialmente por gente como tu tío Ignacio. Resulta que mi madre siempre lo supo. Con su intuición, había presentido la maldad de Ignacio, y en secreto, había creado un fondo fiduciario para mí, completamente separado de la empresa. Este dinero es para que puedas empezar de nuevo si alguna vez pierdes lo que tu padre construyó. Recuerda, el dinero se puede recuperar, pero tú eres lo más valioso. Vive fuerte y orgullosa, como un girasol. Abracé la carta llorando como una niña. En mi momento más oscuro, el amor de mis padres me había protegido desde el más allá. El abogado me explicó que el fondo, con los intereses acumulados durante 20 años, era una suma considerable. Era mío, intocable. Ese dinero me dio la fuerza para no solo sobrevivir, sino para reconstruir. Un mediodía, esperando en un semáforo, vi una figura familiar rebuscando en la basura. Era Eulalia. Vestida con harapos, recogía botellas de plástico para sobrevivir. Tras su sentencia suspendida, la vergüenza le había impedido volver a su pueblo. El semáforo se puso en verde, pero aparqué el coche y me acerqué a ella. Al reconocerme, intentó huir, avergonzada. Señora Eulalia, no tiene por qué esconderse, dije con calma. Se detuvo, temblando. Se arrodilló, suplicando perdón. Levántese, le dije, manteniendo la distancia. Su vida actual es el castigo más justo. No estoy aquí para burlarme ni para ayudarla. Solo quiero decirle que viva lo que le queda de vida en paz, y que se arrepienta. No vuelva a aparecer ante mí. El mayor perdón que puedo darle es el olvido. A partir de hoy somos extrañas. Fui al hospital para mi revisión. Valeria me recibió con una sonrisa. Buenas noticias. Los niveles de metales pesados en tu sangre han vuelto a la normalidad. Tu cuerpo se está curando. Respiré aliviada, pero añadió, con cautela, el daño en tu sistema reproductivo es real. Será difícil que puedas ser madre de forma natural. Acaricié mi vientre, sintiendo una punzada de tristeza, pero no desesperación. No importa, dije. Sobrevivir ya es un milagro. Lo de los hijos, si tiene que ser, será. Si no, seré feliz sola. Me di cuenta de que durante años había vivido para los demás, olvidando quererme a mí misma. Salí del hospital y me compré un enorme ramo de rosas amarillas, mis favoritas, las que Damián siempre había despreciado. Un domingo por la mañana, salí a correr por la ribera del Manzanares, un nuevo hábito. El sol salía, tiñendo el cielo de rosa. El río fluía, sereno, arrastrando todo a su paso, como la vida misma. Respiré hondo, sintiendo la vida en mis pulmones. No hubo un príncipe que me salvara. Solo estaba yo, Alondra, una mujer de 32 años que había sobrevivido a la traición, al veneno y a la muerte, y que ahora se mantenía firme sobre sus propios pies. Los nombres de Damián, Ignacio y Eulalia eran ya solo recuerdos lejanos, arrastrados por la corriente. Ya no los odiaba. El odio solo encoge el alma. Prefería dejar espacio para nuevos proyectos, como expandir la empresa al sector de la agricultura ecológica, el sueño inacabado de mis padres. Un barco pasó. Su sirena rompió el silencio. Sonreí. El amanecer había llegado, brillante y cálido, iluminando el renacimiento de una mujer que había atravesado la tormenta.